Lección 16. Ahora vamos a empezar un estudio de los pactos bíblicos principales, es decir, los pactos divino-humanos principales. No vamos a profundizar detalladamente en el estudio de cada uno de estos pactos, ni de cada uno de los pactos importantes, porque nuestro objetivo aquí es simplemente proveer una síntesis del panorama completo de manera resumida como una introducción al estudio del Antiguo Testamento. Hacemos esto para poder ayudarnos a tener una estructura de teología bíblica que nos ayudará a formular los descubrimientos en nuestra exégesis del Antiguo Testamento de manera coherente. Y les recuerdo que una comprensión adecuada, profunda de estas cosas no puede provenir de estos estudios tan breves. Estos son resúmenes, nada más. Y si vamos a comprender estas cosas bien, hay que dedicar horas y horas y horas al estudio, y días y semanas y meses y años al estudio. Estas cosas aquí, al escuchar estos conceptos, al estudiarlos especialmente por primera vez, muchas cosas se van a ver como borrosas para nosotros. Como el hombre ciego que veía a los hombres andando como árboles. Vamos a tener conceptos y tratando de reconciliar el pacto mosaico con el nuevo pacto, con el pacto abrahámico, cómo cuadran, cómo armonizan, qué tienen de continuidad y discontinuidad. Y pues estamos dando un resumen conciso aquí, pero poder identificar todo lo específico y lo profundo de esto realmente requiere una vida de estudio. ¿Y cómo lo sé? Porque hay muchos teólogos que tienen una vida de estudio de estas cosas y confiesan que todavía solo ven hombres caminando como árboles. Entonces no es tan fácil, no podemos esperar que ahora vamos a recibir una enseñanza en la academia y ya, listos para ir y ser teólogos expertos en estas cosas. Y no es así. Esta es introducción y nada más. Sin embargo, yo creo que hay mucho beneficio en dar estos resúmenes concisos aquí, porque por lo menos nos ayuda a entender lo básico de la estructura, del fundamento, y luego nosotros podemos llevar todo esto, y cuando empecemos nuestro plan de lectura diaria, para el año y empezamos de nuevo en Génesis, podemos abrir nuestros ojos y empezar a fijarnos en palabras como pacto y juramento y misericordia y esas palabras y luchar para armonizar todas estas cosas en nuestras mentes. Pero es difícil subestimar la importancia de estos pactos en la construcción de nuestra teología bíblica. Tienen todo que ver con la teología bíblica. Ahora, al estudiar estos pactos divino-humanos, nuestro método va a ser cronológico. Yo no creo que necesariamente sea el único método correcto o el mejor método, pero por lo menos en mi mente, al formular estas enseñanzas y pensar en la manera más fácil de comprenderlas, creo que un método cronológico va a ser muy útil. Y es decir, vamos a estudiar los pactos, la mayor parte de los pactos divino-humanos de manera cronológica en el orden en que se encuentran históricamente.
no textualmente, sino históricamente. Porque el primer pacto textualmente es el pacto edénico. El primer pacto históricamente no es el pacto edénico, o el pacto adámico, o el pacto de obras, o la administración adámica, cual sea el nombre que quieres aplicarlo. Eso no es el primer concepto de pacto en la Biblia. Vamos a empezar con un pacto prehistórico. No tiene nada que ver con los dinosaurios. Y es mucho más relevante que los dinosaurios, te aseguro. Pero es prehistórico en el sentido de ser verdaderamente prehistórico, en un sentido en que los dinosaurios no lo son. Porque es un pacto que fue hecho antes de la historia. Ahora, la primera pregunta que surge a la mente aquí al hablar de este concepto que llamamos el pacto de redención en la eternidad pasada es si realmente lo podemos llamar un pacto o no. ¿Por qué no llamarlo un acuerdo o un consejo? El consejo de redención o el consejo intertrinitario del plan de redención, o del plan del Dios Trino, su plan redentor, o de sus decretos divinos. Hay diferentes términos que podemos aplicar ahí, pero ¿por qué llamarlo un pacto? ¿Por qué voy a argumentar aquí que es apropiado llamarlo un pacto? ¿Y por qué importa? Yo creo que importa. Y yo creo que sí es correcto llamarlo un pacto, pero admito en primer lugar que no existe ningún texto bíblico explícito que llame el consejo entre los miembros de la Trinidad antes de la fundación del mundo un pacto. No hay ningún texto bíblico explícito que aplique ni la palabra bereth ni la palabra diatheke a este concepto tal cual, llamándolo un pacto. De hecho, muchos han rechazado el concepto del pacto de redención, no solo el llamarlo un pacto, sino también el concepto, por no encontrar ningún lugar en la Biblia que use ese término. Pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado aquí con la exigencia de tener una declaración bíblica explícita para todas las cosas que creemos que se enseñan en la palabra de Dios. Ahora, una mini lección aquí de la hermenéutica que aplica muchísimo incluso a la metodología de la teología sistemática. Hay algo en la hermenéutica que los teólogos antiguos, incluso aquí teología histórica, llamaban buena y necesaria consecuencia. Y esa frase fue hecho famosa en la Confesión de Fe de Westminster. En el capítulo 1, artículo 6 de la Confesión, cuando está hablando de la Santa Escritura, dice esto, cita: el consejo completo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia.
Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Lo que está diciendo es que todo lo que necesitamos para conocer a Dios y agradarlo a Él, para caminar con Dios y para hacer la voluntad perfecta de Dios aquí en nuestras vidas, en este mundo, se encuentra en la Biblia. Y nada se debe agregar a eso. Ninguna revelación carismática, ninguna tradición de los hombres en cuanto a lo que Dios requiere de nosotros. Todo se encuentra allí. Toda la Escritura es inspirada. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que tenemos que saber en cuanto a cómo servir al Señor en el contexto de la iglesia, en el contexto de la vida cristiana, en el contexto de la ética, y todas las cosas se encuentran allí. O expresamente expuesto, o implícitamente deducido por buena y necesaria consecuencia. Y eso es un principio hermenéutico muy importante allí. Y es por no reconocer ese principio que muchos terminan en mala doctrina. Lo voy a demostrar. Esta frase, en primer lugar, habla de hacer deducciones lógicas y de llegar a conclusiones doctrinales basado en la armonización de deducciones lógicas que provienen de la Escritura. Y vamos a ver este principio en la práctica en Mateo 22. Mateo 22, versículos 29 al 33. Entonces respondiendo Jesús. Ahora los saduceos aquí en el contexto que negaban la resurrección de los muertos, le preguntaron del hombre que tenía 7 esposas y uno muere, o no, es al revés, ¿no? Pero uno muere, y ¿de quién será en la resurrección? Entonces, Jesús aquí va a comprobar de las Escrituras del Antiguo Testamento que hay tal cosa como la resurrección de los muertos. Los saduceos ciertamente exigían una declaración bíblica explícita. Muéstrame en la Torah, porque ellos solamente aceptaban la Torah como su escritura, no aceptaban todos los profetas y todo eso. Muéstranos, Jesús, en la Torah donde dice explícitamente que hay una resurrección de los muertos. Y si tú lees los libros de Moisés, no lo encontrarás. Y el Señor dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Me encanta eso. No, eran expertos de la ley, lo tenían memorizado. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Inspiración divina aquí. No lo escribió Moisés y nada más. Estos saduceos eran los teólogos liberales del mundo antiguo. Negaban la doctrina bíblica de la inspiración, negaban la existencia de ángeles, negaban lo sobrenatural, negaban la resurrección. Y él dice, Dios lo dijo. ¿No han leído? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Porque ningún otro líder judío estaba deduciendo ese tipo de observación y verdad teológica de la Escritura en esa manera. Eso fue una palabra de sabiduría. Eso reveló un conocimiento profundo de la Escritura allí. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es lo que el Señor le dice a Moisés cuando se le manifiesta en la zarza ardiente. Y Dios habla en el tiempo presente. Yo soy el Dios de Abraham. Si Abraham murió, ya no existe y no resucitará, Dios hubiera dicho algo diferente, pero no va a decir yo soy el Dios como si eso fuera algo importante. ¿Ser el Dios de alguien que no existe? ¿Ser el Dios de 3 personas que no existen ya porque murieron y se acabaron? Es una deducción lógica. Por buena y necesaria consecuencia, toma las declaraciones del texto y las lleva a una buena y necesaria consecuencia, aplicando un texto bíblico que realmente no fue dado para enseñar sobre la resurrección de los muertos, pero lo aplica a la escatología. Y lo hace bien y correctamente. Pablo hace la misma cosa en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, tú puedes regresar ahí a Génesis y no verás a Cristo tal cual, tan explícitamente como Pablo lo dice ahí. De hecho, su simiente, en el contexto histórico gramatical, es en primer lugar Isaac, y luego sus descendientes, y luego el pueblo de Israel. Pero Pablo está deduciendo lógicamente aquí que la verdadera simiente de Abraham realmente es Cristo, en el sentido último de la palabra, más grande de la palabra. Pero es una deducción lógica por buena y necesaria consecuencia. 1 Timoteo 5, 17 a 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Órale, está diciendo que los pastores son bueyes. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, si regresamos al libro de Deuteronomio allí y leemos el texto, no vamos a leer de pastores y predicadores y maestros y de recompensa financiera por su trabajo. No tiene nada que ver con el texto allí. Pero es una deducción lógica por buena y necesaria consecuencia. Si a Dios le importan los bueyes, los animales, que no tienen mucha importancia, de tal manera que Él da una ley para su sostenimiento y su provisión física, ¿cuánto más le importan sus siervos que predican el Evangelio? Es una deducción lógica. Dios mismo es el que hizo las leyes de la lógica. Las estableció en el universo así como estableció la ley de la gravedad. Yo no tengo que leer un versículo bíblico para creer en la veracidad de la gravedad. No tengo que leer una declaración bíblica explícita como para saber que las leyes de la lógica son correctas y establecidas por Dios. Es algo evidente a todos los hombres. Y la lógica aplicada a la Escritura
correctamente y sometida a la autoridad de la palabra de Dios por medio de un método exegético correcto, preciso, es un principio de la hermenéutica que es absolutamente esencial para la construcción de nuestra teología bíblica y especialmente la teología sistemática. De hecho, podemos comprobarlo así. ¿Crees que lo que se contiene en este libro es la palabra de Dios? ¿Crees que hay otros libros perdidos que son la palabra inspirada, inerrante de Dios que no están aquí en este libro? No. ¿Dónde está el versículo bíblico que diga eso? ¿Dónde están los textos que enseñan tal cual el canon de la Escritura consiste de nuestros 66 libros? Hay textos que hablan de la promesa del Espíritu Santo para recordar a los apóstoles de todo lo que Cristo había dicho. Hay un principio de autoridad apostólica allí. Cuando un apóstol escribía un libro, si ese libro era reconocido por las ovejas de Cristo que reconocen la voz de Cristo en la iglesia primitiva de tal manera que fue copiado y promulgado y divulgado por todo el mundo, teniendo autoridad apostólica y teniendo el consenso del pueblo de Dios, entre algunos otros atributos. Entonces lógicamente es un libro, una epístola que pertenece a la palabra de Dios. Hay textos que nos llevan a esos principios, pero tenemos que hacer deducciones lógicas por buena y necesaria consecuencia. Y la consecuencia es buena y es necesaria. No queremos negar el canon de la Escritura. Igual a la Trinidad. ¿Dónde está el versículo que use la palabra Trinidad? Hay textos que implican la doctrina, que demuestran la doctrina. Pero tienes que tomar un versículo de aquí y otro versículo de allá y armonizarlos para formular la doctrina de un solo Dios y de tres personas en el ser de Dios, cada uno con la plenitud de los atributos de la deidad. Sin ser tres, siendo un solo Dios. Es la consecuencia lógica. La unión hipostática de Cristo, dos naturalezas distintas, con la plenitud de deidad y la plenitud de humanidad, cohabitando en su plenitud en una sola persona. Deducción lógica por buena y necesaria consecuencia. Y no estamos hablando aquí de doctrinas secundarias. El canon, la Trinidad, la unión hipostática de Cristo, son doctrinas esenciales a la ortodoxia. Nuestra postura milenial, que no es esencial a la ortodoxia, yo creo que esa es una doctrina secundaria. Pero eso igual, tú no puedes ni siquiera tener una postura sobre el milenio a menos que trates de armonizar textos en tu mente y deducir cosas lógicamente. Si tú eres premilenialista, tú tomas el texto de Apocalipsis, pero luego lees 2 de Pedro 3 o otros textos así que aparentemente hablan de cómo Cristo viene y ya se acaba. Nuevos cielos y nueva tierra. Y tú metes el milenio ahí en ese texto. ¿Por qué lo haces? Por medio de deducciones lógicas. La misma manera en la que el amilenialista llega al texto ahí en Apocalipsis 20 y deduce lógicamente que eso no habla de un reinado premilenial literal. Deducciones lógicas, todos tienen que hacerlo. La ética. ¿Es pecado fumar? Depende de si preguntamos a Spurgeon. ¿Cuál es nuestra postura sobre un hermano en la iglesia que tiene el mal hábito de fumar un puro?
una vez al mes. ¿Qué hacemos? ¿Lo disciplinamos? ¿Lo reprendemos? ¿Lo exhortamos y dejamos ahí? ¿No aplicamos ninguna disciplina, simplemente lo exhortamos? ¿Es pecado? ¿Podemos decirle bíblicamente que es pecado con la palabra? Dices, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. ¿Pero comes hamburguesas en McDonald's? Son peores que cigarros, ¿no? Yo no fumo, el Señor me salvó de eso totalmente. Cuando Él me salvó, me libró milagrosamente, jamás lo he tocado de nuevo. No digo eso para justificarlo. Yo personalmente no podría tocarlo sin manchar mi conciencia gravemente y pecar contra Dios. Pero ¿cuál es tu postura? Tienes que armonizar textos bíblicamente y deducir cosas lógicamente. No hay ningún texto bíblico que hable de la píldora anticonceptiva. ¿Cuál es tu postura sobre eso? Porque hay mucha evidencia científica de que causa abortos de huevos fertilizados. Pero ahí en el mero principio de la fertilización, de tal manera que la mujer ni el hombre, nadie se da cuenta de que hubo un aborto. ¿Cuál es nuestra postura? Ojalá que nuestra postura sea que eso no es aceptable, porque la vida empieza en la concepción. Pero no hay ningún texto bíblico que diga así tal cual que la vida empieza con la concepción. Que un alma humana es generada ahí en la concepción. Yo creo que hay textos que lo enseñan. Y eso es algo en que tengo una convicción firme. Pero no hay ningún texto explícito. ¿Cuál es nuestra postura de defender a nuestra familia de un ladrón en la noche que se mete en nuestra casa? Si se mete un hombre ahí y empieza a hacer violencia a tu esposa o tus hijos, y tú estás ahí, y él, por ejemplo, no se da cuenta de que estás escondiendo allí, y tú tienes la posibilidad de hacer violencia para detenerlo y pararlo, o incluso tienes algún tipo de arma legal, vamos a decir. ¿Cuál es tu postura? ¿Los puedes defender? ¿O tienes que ser pasivo y dejarlo? No hay ningún texto bíblico que hable de eso, tal cual explícitamente. Pues hay un texto en el Evangelio, en una parábola, pero no está enseñando tal cual sobre la ética y esa situación. Y mi punto aquí simplemente es que para la ortodoxia, para las doctrinas secundarias, para la ética cristiana, para saber lo que tú vas a hacer en ese momento espantoso cuando un ladrón da terror a tu familia, todo depende de las deducciones lógicas que tú puedes hacer de las Escrituras. Es necesario. Si requieres una declaración explícita para todo, vas a tener un problema muy grande con muchas doctrinas y aplicaciones de la Biblia. La Biblia no va a ser un libro relevante. Hay muchos asuntos contemporáneos al día de hoy que no eran asuntos en la Biblia. La Biblia no habla de pasar mucho tiempo en Facebook. La Biblia no habla de la tecnología y la pornografía como la conocemos en el día de hoy. Hay muchos asuntos ahí y no es opcional si tenemos una postura o no sobre estas cosas. Ahora, dije todo esto porque el argumento más fuerte de muchos contra el pacto de redención es: no hay ningún versículo en la Biblia que lo llame un pacto. Ahora, yo creo que esa observación nos debe detener un poco, o sea, pausar y decir: yo no quiero ir más allá de lo que está escrito
Sí, podemos hacer buenas y necesarias consecuencias y deducciones lógicas, pero tenemos que asegurar que procedan del texto bíblico y que no se metan al texto bíblico. Pero voy a decir esto. Si después de este estudio y después de todo, si tú dices, no es un pacto, está bien. Eso no afectará tu teología tanto. Siempre que reconozcas el concepto y la verdad. Ahora, nosotros lo estamos llamando un pacto. Si tú dices, yo no creo que sea un pacto, pero dice, pero es cierto, hay un consejo entre los miembros de la Trinidad, hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo, hay un plan de redención que se hizo desde antes de la fundación del mundo. Está bien, eso no va a afectar tanto. De hecho, hay teólogos importantes, hombres de muy sana doctrina, que preferían, y en el día de hoy, prefieren no llamar este concepto un pacto. Pero toda la estructura de la teología la mantienen de todos modos. Entonces, si lo queremos llamar eso o no, realmente es una cosa de preferencia personal, pero voy a argumentar por el término pacto. Ahora, ¿qué es esto? Pacto de redención. Voy a citar la definición de Berkhof. De hecho, Berkhof en su teología sistemática tiene un capítulo sobre el pacto de redención. Así se llama el capítulo. Lo recomiendo. Estamos casi totalmente de acuerdo con lo que enseña allí en ese capítulo. Y él profundiza más con algunos otros argumentos que no vamos a mencionar aquí en esta lección. Él dice, el pacto de redención puede definirse como el convenio entre el Padre que da al Hijo como cabeza y redentor de los elegidos, y el Hijo que acepta voluntariamente el lugar que corresponde a aquellos a quienes el Padre dio al Hijo. Lo voy a repetir. El pacto de redención puede definirse como el convenio entre el Padre que da al Hijo como cabeza y redentor de los elegidos, y al Hijo que acepta voluntariamente el lugar que corresponde a aquellos a quienes el Padre dio al Hijo. Página 324. ¿Cómo lo dice? 324 se dice. Ahora, vamos a hablar de la evidencia lógica por la existencia de este pacto, por la buena y necesaria consecuencia. Luego, hablaremos de la evidencia bíblica más clara por la existencia de este pacto. En primer lugar, la evidencia lógica. La evidencia lógica. Les recuerdo de lo que dijo el teólogo Michael Horton en su libro sobre la teología del pacto. Él dice, si abrazamos simultáneamente la doctrina de la Trinidad y la elección incondicional, no está claro cuál objeción podría ser levantada en principio a la descripción de este decreto divino en términos de un concepto de un pacto eterno entre las personas de la Trinidad. Lo que él está diciendo es que la existencia y la realidad del pacto de redención es evidente por la deducción lógica de la buena y necesaria consecuencia de las doctrinas de la Trinidad y la predestinación. Si uno niega la doctrina de la predestinación, es evidente que tiene que negar este pacto, la existencia
o la validez de este pacto. El uno te lleva al otro. No es posible afirmar uno y negar otro. O negamos los dos o abrazamos los dos. Él menciona la doctrina de la Trinidad ahí. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. Creemos que Dios es uno y que existe eternamente en tres personas. Eternamente. Ninguna de las personas de la deidad llegó a existir en un punto de tiempo. Cada una siempre existía en el ser de Dios. Además, nosotros creemos en la aceidad de Dios. ¿Han escuchado ese término? La aceidad de Dios, que quiere decir su autoexistencia y autosuficiencia. ¿Por qué hay que meter términos como aceidad en la teología solo para confundir personas? Porque es una palabra que resume los términos autosuficiente y autoexistente. Y yo creo que aceidad es más sencillo. Inmutabilidad de Dios, en otras palabras, en cuanto a su autoexistencia y autosuficiencia. Dios tiene independencia total. Entonces Dios existe eternamente como un ser en tres personas y Él es autoexistente, autosuficiente e inmutable en su ser. Ahora, además de eso, creemos que había una relación intertrinitaria entre las personas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por toda la eternidad. Y que las distinciones y papeles de cada uno eran eternamente establecidos. O sea, había igualdad de esencia entre las personas del ser de Dios, pero distinción de rango entre el Padre y el Hijo. Lo vemos en el Evangelio cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Pero luego dice, yo y el Padre uno somos. Somos iguales. Uno somos. Uno en esencia, uno en atributos divinos. Pero Él es mayor en el sentido de autoridad, si lo queremos decir así. Así como el hombre y su esposa son iguales en esencia en cuanto a ser humanos, pero hay un rango de autoridad establecido bíblicamente. El rango de autoridad establecido entre los miembros de la Trinidad también es algo eternamente establecido y necesario en virtud del mismo ser de Dios y las interrelaciones de sus personas. Es decir, no es algo que llegó a ser a partir de la encarnación del Hijo de Dios como un hombre, es algo que siempre era así. Eso quiere decir que el Hijo se somete al Padre, voluntariamente, gozosamente, sin perder cosa alguna de sus atributos divinos, de la plenitud de su deidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, etc., de su inmutabilidad, de su aceidad. El Hijo incluso tiene el atributo de aceidad en sí mismo, pero no quieres meditarlo demasiado porque no tiene caso. Él jamás sería dividido del Padre, de tal manera como para estar a solas. Incluso cuando Jesús estuvo en la cruz, tenemos que afirmar que su esencia divina era una con el Padre, aunque Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero el punto aquí es que hay un Dios y hay una Trinidad, y este Dios tiene el atributo de aceidad y autosuficiencia y autoexistencia e inmutabilidad, y hay interrelaciones entre el Padre y el Hijo y expresiones recíprocas de amor infinito y gozo del Padre siendo derramado al Hijo y siendo regresado, y Dios en el gozo eterno del ser de Dios existía a solas, no había nada. ¿Qué estaba haciendo? Además de creer todo eso, creemos en la realidad de los decretos divinos, los cuales incluyen la ordenación de los escogidos para vida eterna, o lo que llamamos la predestinación. No es un requisito que todos en la academia crean eso, pero es la postura de la academia y es lo que vamos a enseñar. Y si todo esto es verdad, lógicamente tiene que haber un acuerdo establecido entre el Padre y el Hijo en cuanto a la salvación del pueblo de Dios que consiste de estos escogidos. Dios no pensó en el plan de redención 10 segundos antes de que el Hijo de Dios descendiera del cielo para vestirse con carne humana. Es un plan que siempre tenía. Negar la existencia de la realidad de un acuerdo entre el Padre y el Hijo no sería lógicamente posible a menos que uno niegue o la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la predestinación. Una de esas doctrinas tiene que irse a fin de negar este plan. Y este plan que llamamos el pacto de redención es posible por la inferencia lógica que resulta de la consideración de la suma de algunos de los atributos. Lo voy a decir de nuevo. Este plan que llamamos el pacto de redención es posible por la inferencia lógica que resulta de la consideración de la suma de algunos de los atributos divinos que son características distintivas de la deidad. Me refiero principalmente a los atributos de la eternidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, lo que hemos mencionado, y la gloria intrínseca, infinita de Dios. Si Dios es eterno, si Dios lleva en sí mismo, en su mismo ser, el atributo de eternidad y omnisciencia, eso quiere decir que Él conoce el futuro en la misma manera en que conoce lo que está pasando aquí en este momento, y en la misma manera en que conoce lo que pasó en los días de Noé. Y Dios lo sabe todo exhaustivamente, y sabe toda la realidad y todo lo que es posible en cuanto a la potencial de lo que podría ser la realidad. Él tiene conocimiento exhaustivamente de todas las cosas, y eternidad y omnipotencia. Y eso quiere decir que el futuro está en las manos de Dios. Nuestro concepto del futuro es como si fuera algo abierto, porque no lo sabemos y no lo podemos controlar. Dios lo sabe y Dios lo puede controlar. Y no solo puede controlarlo, Él lo controló. No lo controlará, Él lo controló. En la eternidad pasada, cuando hizo sus decretos eternos, cuando Él moraba en la eternidad de su ser, en Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces, si Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Él tiene control total sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Él tenía control total sobre todo lo que era futuro cuando hizo sus decretos en la eternidad pasada. Eso quiere decir que Dios también tiene el atributo de soberanía. Y si Dios es glorioso, y cuando digo que Dios es glorioso, no que Dios merezca ser glorificado y nada más. Me refiero a la gloria esencial y intrínseca que es parte de su ser. Y es gloria infinita. Y si combinas la gloria intrínseca e infinita de Dios con todos esos otros atributos de Dios, la única buena consecuencia necesaria y lógica a que puedes llegar es que Dios ordenó y orquestó todas esas cosas desde la eternidad pasada a fin de que resultarían en la más gloria posible para Él en el fin. Si Dios busca su propia gloria sobre todas las cosas, yo creo que sí es cierto. Si no crees que eso es cierto, recomiendo un libro de Jonathan Edwards que habla del fin por el cual Dios hizo al mundo, donde Él multiplica texto tras texto tras texto tras texto en la última parte del libro, demostrando que Dios busca su propia gloria como el fin de todas las cosas. Y si todo eso es cierto, y si también es cierto que una de las cosas que más glorifica a Dios es la redención y salvación de su pueblo, y yo creo que eso también es cierto. Dios se glorifica en la magnificación del poder de su gracia en la salvación del pecador. Eso le da mucha gloria. Gloria atribuida, no gloria intrínseca. Su gloria intrínseca es infinita. Su gloria atribuida puede ser aumentada o disminuida, pero la salvación de un pecador aumenta la atribución de la gloria que los hombres atribuyen a Dios. Y si eso es cierto, entonces la consecuencia buena, necesaria y lógica de todo eso, Dios siendo eterno e inmutable y teniendo el atributo de aseidad, siendo omnisciente, omnipotente y buscando su propia gloria sobre todas las cosas, especialmente la magnificación de esa gloria en la salvación del pecador. Entonces la única conclusión lógica a que podemos llegar es que Dios hizo un plan en la eternidad pasada, que resultaría en gloria para Él, y que ese plan resulta o consiste de la redención de su pueblo. Lógicamente, o tendríamos que negar uno de esos atributos de Dios, o tenemos que abrazar la realidad de la verdad, de la existencia, del concepto, del plan que nosotros llamamos el pacto de redención. Además de todo esto, la doctrina de la providencia de Dios, y digo providencia, no digo provisión. Hay muchos que confunden el término provisión con providencia. Cuando hablamos de la providencia de Dios, no estamos hablando de cómo Él provee todas nuestras necesidades. Eso es ciertamente un aspecto de su providencia, pero esa no es su providencia. Su providencia es su control total de todas las cosas. Su control total de todas las cosas. La doctrina bíblica de la providencia de Dios, lógicamente, resulta en la necesidad de un plan redentor eterno. Si a Dios le importa el detalle más pequeño de lo que pasa en el universo, de tal manera que Él lo decretó desde la eternidad pasada, y lo planeó, y lo orquestó,
cuanto más haya decretado y planeado y orquestado los detalles enormes como la redención de su pueblo para su gloria eterna. Efesios 1:11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados conforme al propósito. Este propósito es su consejo eterno, es su decreto eterno, es su voluntad secreta eterna, su propósito. Y conforme a su propósito, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad soberana. La predestinación es solo un aspecto de los decretos eternos de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios es soberano en la salvación de un individuo y nada más. Estoy diciendo que Dios es soberano en todo. Que ni un pájaro puede caer muerto aparte del decreto eterno de Dios. Que ni un cabello en nuestra cabeza se puede perecer aparte del permiso y del decreto de la voluntad soberana de Dios. Y si eso es el caso, es evidente que tiene un plan de redención en sus consejos eternos. La redención de su pueblo era central al propósito eterno de Dios. La Biblia habla de la predestinación en muchos lugares, como Romanos 8, 29 y 30. Habla de los que antes conoció, que también predestinó y también justificó y también los glorificó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y eso habla de la cadena dorada de redención que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La predestinación es un aspecto de eso y es un aspecto de sus decretos eternos. Pero si Dios predestinó en la eternidad pasada, es evidente que no predestinó la salvación de ningún pecador sin preordenar también la redención de ese pecador. Porque el pecador no puede ser predestinado para vida eterna si Dios no está pensando en su salvación. Entonces es evidente que tuvo que haber un plan de redención ahí, y eso es precisamente lo que encontramos en las palabras del apóstol Pedro cuando se para en el día de Pentecostés para predicar el Evangelio en Hechos 2:23, cuando dice a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La crucifixión de Cristo logró la redención del pueblo de Dios, y su crucifixión fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, por su preordinación, por sus decretos eternos. Obviamente podemos ver allí que hay un plan para la redención de su pueblo y que el plan consiste de la muerte sustitutiva del Hijo de Dios. Ahora, tomando todo esto en cuenta, los atributos divinos, el plan divino para los siglos, la doctrina de la providencia, la doctrina de la predestinación, la preordinación de Cristo, la obra redentora de Cristo y todo lo demás, todo esto nos lleva a la conclusión inevitable de que tiene que haber un consejo. Y el Padre no hizo su plan aparte del involucramiento del Hijo. El Padre no hizo un plan guardando un secreto del Hijo. Eso es imposible porque el Hijo es omnisciente igual al Padre. Y el Padre, al hacer un plan, el Hijo sabe del plan. Y el Padre hace un plan de redimir a un pueblo por medio de la obra redentora de su Hijo, y es evidente que el Hijo tiene que aceptar el plan, someterse al plan del Padre.
Tiene que haber un plan formal, un acuerdo solemne entre el Padre y el Hijo, que fue hecho desde antes de que existieran las estrellas del cielo. Entonces, hay un plan, pero eso no comprueba que es un pacto. No hemos demostrado que es un pacto. Hemos hablado de deducciones lógicas y esas cosas. Ahora vamos a hablar de evidencia bíblica más clara por la existencia, en primer lugar, de este plan, y en segundo lugar, la definición de este plan como un pacto. En primer lugar, el plan, Juan 5:30. Juan 5:30. El Evangelio de Juan habla claramente de lo que llamamos este plan, y lo dice una y otra vez. Jesús dice allí: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces el Padre tiene una voluntad soberana aquí, que tiene que ver con algo que el Hijo tiene que hacer. Y el Padre envió al Hijo al mundo conforme a esta voluntad y este plan. Es evidente que el Hijo sabía de la voluntad del Padre antes de que llegara al mundo, por lo que vemos aquí en estas palabras. El Padre le expresó su voluntad, Él voluntariamente aceptó su voluntad y vino al mundo en una misión para llevar a cabo la voluntad del Padre de acuerdo a su aceptación de esa voluntad desde antes de que viniera al mundo. No se dio cuenta de que Dios lo envió después de muchos años de estar viviendo. Él sabía la eternidad pasada. Juan 6:38-39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, otra vez, el Padre tiene su voluntad que expresa al Hijo, y el Hijo viene al mundo enviado con el objetivo de llevar a cabo el cumplimiento de esta voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre le da algo, y este algo consiste de su pueblo. Este pueblo es dado al Hijo por el Padre. El Hijo los salva de tal manera que Él asegura su resurrección en glorificación final y vida eterna escatológica en el día postrero. Él logra la redención de este pueblo de tal manera que Él garantiza su salvación eterna. Y Él fue enviado. Entonces Él tenía ese plan desde antes de venir. El Padre manda al Hijo, el Padre mandó al Hijo, incluso le dio este plan y el Hijo lo aceptó desde antes de su encarnación. Juan 10:18. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice. Entonces, antes de venir al mundo, Él recibió un mandamiento. ¿De qué habla un mandamiento? Habla de una obligación solemne. Eso es algo más que una sugerencia o simplemente la revelación del conocimiento de algo. Es una carga, es un mandato, es solemne. El Padre lo impone sobre el Hijo. El Hijo lo acepta gozosamente y voluntariamente por amor al Padre. Y eso es lo que recibió desde antes de que se encarnara entre los hombres. Luego Juan 17, 4-12.
Jesús está orando y Él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Padre le dio obra, vino a la tierra para hacer la obra, está al final de su misión y dice, ahora estoy por acabar. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús era consciente de que Él era el Hijo del Dios eterno, el mismo eterno, inmutable, teniendo el atributo de aseidad, que Él habitaba con el Padre por toda la eternidad pasada, gozando de la gloria perfecta e infinita de Dios. Era consciente. Entonces habla de lo que pasó antes de que el mundo fuera. Antes de la creación del mundo. Eso es la eternidad pasada. Incluso no existía el tiempo como nosotros lo conocemos en aquel tiempo. Es antes del principio de los siglos, en la terminología de Pablo. Y en ese tiempo Él recibió un mandamiento de su Padre. En ese tiempo Él fue mandado a hacer una obra que consistiría de la redención de su pueblo. Verso 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, o a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Allí habla de fe salvadora siendo ejercitada de parte de los apóstoles. El Padre los tiene, pertenecen al Padre, no por redención aún, porque todavía no eran salvos, pero pertenecen a Él en cuanto a los decretos de predestinación. Y luego el Hijo viene para redimirlos a ellos, y ellos creen en virtud de la predestinación del Padre y lo que va a ser la obra redentora de Cristo. Yo ruego por ellos, versículo 9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús no intercede por todos los hombres sin distinción. Él intercede por sus escogidos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Se perdió Judas Iscariote, pero eso también había sido decretado de antemano. La Escritura hablaba de eso. Pero Él habla ahí de preservar a los suyos. Entonces habla ahí de cómo fueron escogidos por el Padre, cómo el Hijo vino al mundo en una misión para rescatarlos, de cómo ellos ejercitaron fe salvadora en virtud de todo eso, y cómo ellos fueron guardados y preservados. Hay un plan eterno. Es evidente que hay un plan eterno ahí. Pablo en Tito 1:2 habla de la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero si Dios prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos, ¿a quién la prometió? ¿A quién reveló esta promesa? No había ningún hombre, no había ningún ángel, no había ninguna estrella en el cielo. Dios la reveló al Padre, al Hijo. En 2 Timoteo 1:1 dice Pablo, él habla de la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y en 2 Timoteo 1:9
Él habla de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Cristo Jesús. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No en cuanto a su aplicación eficaz, porque no éramos convertidos aún, ni siquiera existíamos. Pero en cuanto a la mente de Dios, en cuanto a sus decretos eternos. Entonces Dios prometió la vida eterna dando esta carga, esta promesa al Hijo y predestinó la redención de su pueblo en Cristo Jesús, o sea, en virtud de la obra redentora de Cristo Jesús, ellos estando en unión con Cristo y estando en unión con Cristo en virtud del plan del Padre. Entonces, si armonizamos todos estos textos y extraemos sus implicaciones, podemos ver que la promesa de salvación, en primer lugar, fue dada en la eternidad pasada. En segundo lugar, que es una promesa dada por Dios el Padre al Dios el Hijo. En tercer lugar, que consiste en un plan de redención, que Cristo sería el Redentor. En cuarto lugar, que Cristo iba a redimir a un pueblo específico, que Él iba a representar delante de Dios a fin de ganar la gracia y la vida eterna por ellos. Y les recuerdo que un concepto importante de un pacto es una promesa. Siempre hay una promesa en un pacto. Aquí habla de una promesa que Dios el Padre dio al Hijo desde antes de la fundación del mundo. No solo habló la palabra, Él prometió, dice ahí, la vida eterna. Hemos definido un berith como una promesa confirmada por un juramento. Entonces, ¿dónde está el juramento? Hemos visto que hay un plan, hay un acuerdo solemne, de la solemnidad más alta que podamos comprender, que ni siquiera lo podemos comprender. Hay un plan, hay una promesa. ¿Dónde está el juramento? Vamos a Salmo 110. Salmo 110. Este es un salmo mesiánico. Es el salmo favorito de los apóstoles. Se cita más a menudo en el Nuevo Testamento. Se cita una y otra vez aplicándolo a Cristo. Dice este salmo en el versículo 4: Juró Jehová, a la ley de juramento, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Juramento, promesa y juramento. Ahora, este salmo se cumple exclusivamente en Cristo. Hay muchos salmos mesiánicos que son sumamente mesiánicos que también aplican a David. Por ejemplo, Salmo 22 aplica en primer lugar en el contexto histórico gramatical a David. En segundo lugar a Cristo. Y finalmente a Cristo. Pero este salmo no se aplica a David. David no era sacerdote según el orden de Melquisedec. Este salmo, este versículo, es una profecía exclusiva de Cristo y solo de Cristo, y solo se cumple en el Hijo de Dios. Y el versículo 1 de este salmo hace patente que en este salmo el Padre está dirigiéndose al Hijo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Jehová es el Padre en este contexto. Adonai es Cristo, el Señor. El Señor Jesucristo cita este salmo en su ministerio terrenal para decir, si el Cristo es el Hijo de David, o sea, un ser humano y nada más, ¿por qué David lo llama su Señor, su Adonai, en la Septuaginta su Kyrios, su Señor? Es un título
de deidad en el contexto del Salmo. Pero es evidente aquí que hay una distinción de personas. Y una persona habla a otra persona. Y el Padre es el que habla al Hijo. Entonces el contexto del Salmo es un discurso entre el Padre y el Hijo. Un consejo entre el Padre y el Hijo. Y el Padre es el que habla al Hijo y manda al Hijo. Siéntate, es un mandato. Siéntate aquí. Le da una carga. También vemos aquí que el Señor juró, en el español aquí es el tiempo de pretérito, juró, pero es el tiempo pasado. El Señor no jurará, el Señor juró. David escribió este salmo 1000 años antes de que naciera Cristo. Y David está hablando en el tiempo pasado de algo que había pasado antes de que David escribiera este salmo. Así que esta promesa con este juramento fueron dados al Hijo por el Padre antes del año 1000 antes de Cristo. ¿Cuándo? La respuesta evidente es en la eternidad pasada. También vemos aquí que el contenido de este pacto incluye el establecimiento del oficio sacerdotal y el oficio real de Cristo. Melquisedec era rey y sacerdote. Tenía los dos oficios combinados en una sola persona. Estos dos oficios corresponden precisamente al Mesías, que iba a ser el profeta, sacerdote y rey. Y lo es. Y específicamente su oficio sacerdotal se refiere a su oficio como nuestro mediador en cuanto a su obra redentora. Mayormente, el clímax, su muerte en la cruz. El oficio sacerdotal de Cristo se magnifica en su punto alto en su sacrificio en la cruz. Entonces, él siendo un sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdote se cumple en su acto de redención para salvar a su pueblo. Su oficio real como rey se cumple principalmente en su resurrección. Si estudiamos los textos del Nuevo Testamento, ligan su oficio real con la resurrección. Eso empezó su glorificación como el rey y la realización formal de su reinado. Entonces, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es una frase que engloba toda la obra redentora de Cristo, de lo que nosotros llamamos el Evangelio. La muerte y la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Así que el contenido de la promesa de este salmo y del juramento que la confirma consiste de la obra redentora de Cristo y de un pueblo que Él representaría como rey y sacerdote. Aquí tenemos todos los elementos esenciales de un pacto. Tenemos dos partes, Padre e Hijo. Tenemos una administración y una aceptación de esa administración. El Padre administra, el Hijo la acepta. Tenemos un compromiso formal y solemne. Tenemos promesas hechas y tenemos esas promesas selladas con un juramento de parte de Dios. Y estos elementos de un pacto corresponden al plan redentor de la Trinidad en la eternidad pasada. Y una cosa más. El nuevo pacto es la manifestación en el tiempo del pacto de redención que fue hecho antes del tiempo. Y esto se puede ver en Hebreos 6, 21 al 22, porque allí liga
las palabras de Salmo 110 con el establecimiento del nuevo pacto, lo cual significa que hay unión orgánica entre el pacto de redención y el pacto de gracia que es establecido en el tiempo. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto después de que cita las palabras del Salmo. Un fiador es uno que garantiza la satisfacción de los términos y así garantiza el cumplimiento de un pacto. Es uno que representa a otros para satisfacer los términos legales para que otro pueda recibir los beneficios. Eso es precisamente lo que explicamos como el pacto de redención. Cristo, que dice Berkhoff, voluntariamente aceptó ser hecho cabeza de su pueblo, representante, cabeza y representante de su pueblo. Sacerdotes representan a los demás, reyes representan a los demás. Un fiador garantiza la satisfacción de los términos por los que Él representa. Entonces, Cristo cumple todos los términos del pacto de redención a fin de establecer el nuevo pacto para que para nosotros no obramos para cumplir esos términos. Nosotros simplemente recibimos los beneficios del nuevo pacto por la fe, por la gracia de Dios, porque todo ya fue satisfecho por Cristo mismo. El nuevo pacto fluye del pacto de redención. El pacto de redención, de acuerdo al Salmo 110, establece a Cristo como el fiador del nuevo pacto. Y Él, al cumplir con los términos, establece el nuevo pacto. Entonces, para resumir aquí, hay un plan formal de intención redentora que fue hecho antes de que existiera el tiempo. Este plan formal consiste de la declaración de promesas solemnes selladas con un juramento y consiste de la redención de un pueblo, consiste de la obra redentora de Cristo, consiste de la representación de Cristo como un mediador. Todos los elementos de impacto están aquí. No se llama un beret en la Escritura, pero todos los elementos de impacto de un beret están aquí y están aquí en color vivo, viviente, obvio. Y por lo tanto yo creo que es apropiado llamarlo un pacto y además ver este pacto como la base de todos los otros pactos que Dios hace en el tiempo. Amén.